Aquella mujer loca es una alborotadora, es vacía e ignorante. Se sienta en un trono a la puerta de su casa, en lo alto de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, aún a los que van por el camino correcto. A cualquier infeliz le dice: ven acá. Y a los faltos de precaución les asegura: las aguas robadas son más dulces y el pan comido en un lugar oculto es más sabroso. Y no saben que es allí donde se reúnen los demonios y todos los que los siguen, los cuales estarán en lo más profundo del sepulcro. Proverbios capítulo 9, versículo 13 al 18. Hola, ¿cómo están? De verdad, muy buenas noches una vez más. Muchísimas gracias por sintonizar su programa semanal, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Sus servidores, José J. Valderrábano, producción, quienes con muchísimo gusto deseamos que por lo menos se hayan dado el tiempo para haber corroborado por lo menos una de las citas que aportamos la semana pasada. Recuerden que el haberlo hecho les dará la tranquilidad de saber que todo lo que aquí se ha dicho, lamentablemente para muchos, es la verdad. Y bueno, antes de otra cosa, advirtiendo nuestras disculpas, permítanme por favor regresar a la cita con la que iniciamos nuestro programa. Y bueno, es una cita tajante, es una cita brutal, es una cita que a cualquiera despedaza, destroza, porque fíjense bien lo que dice. Esto va para nuestros queridos hermanos los cristianos. Dice: aquella mujer loca, recordemos por favor que bíblicamente el término mujer se refiere a ciudad, y esto no lo digo yo, sino que lo podemos corroborar en Apocalipsis capítulo 18, versículo, creo que es 18, no me queda la menor duda. Así es que dice: aquella mujer loca, que significa aquella ciudad loca, es una alborotadora, es vacía, es una ignorante. Se sienta en un trono a la puerta de su casa. ¿Qué es lo que se hace hoy en día? Bueno, desde hace muchos años, que el trono papal, para que la gente, por la cantidad que es, no destroce y perjudique las obras de arte del interior del Vaticano. Bueno, desde hace muchos años, décadas, por qué no decirlo, ya se optó por sacar el trono del pontífice afuera de la Basílica de San Pedro, y desde allí, y aquí lo dice muy claramente, llama a todos los que están ahí, a todos los que están en lo que es la plaza de San Pedro, y dice: llama a los que pasan por el camino, aún a los que van por el camino correcto, que significa aquellos que sí siguen la ley de Dios. A cualquier infeliz, fíjense bien, esto lo dice la sabiduría de nuestro Padre, dice: a cualquier infeliz, o sea, cualquier tonto, le dice: ven acá. Y a los faltos de precaución les asegura, fíjense bien, las aguas robadas son más dulces y el pan comido en un lugar oculto es más sabroso. Y no saben, dice el Altísimo, que es allí donde se reúnen los demonios y todos los que los siguen, los cuales estarán y se quedarán en lo más profundo del sepulcro. Proverbios capítulo 9, versículo 13
al 18. Y si me tomé el atrevimiento de exhortar a que le prestaran atención a esta cita a nuestros queridísimos hermanos los cristianos, bueno, es para que se den cuenta. Dice, se sienta en un trono a la puerta de su casa, en lo alto de la ciudad. Recuerden que el Vaticano es un monte. Bat ich kun, que es la raíz de Vaticano. Bat ich kun, que significa cerro donde canta el adivino. Presten mucha atención porque, bueno, nuestros hermanos cristianos lo que hoy en día están haciendo es continuar con esta aseveración de que las aguas robadas son más dulces, porque lo que ustedes comen, que es la aparente sabiduría, lo comen en un lugar oculto y les dicen que es ahí donde es la verdad, es el lugar más sabroso. No saben que es ahí donde se reúnen los demonios. Proverbios 9 del 13 al 18. Pero bueno, ¿sabían ustedes que un día como hoy, pero del año 1888, muere Juan Melchor Bosco Ochiena, fundador de la Orden de los Salesianos? Bueno, pero sí recordarán ustedes que un día como hoy, pero del año 1949, Eugenio María Giuseppe Giovanni Pacelli, entonces conocido como el Papa Pío XII, anuncia el supuesto descubrimiento de la tumba de San Pedro bajo la cúpula vaticana. Qué mentira. Y recordarán ustedes que un día como hoy, pero del año 1961,
A ver. ¿Sabían ustedes que un día como hoy, pero del año 1888, muere Juan Melchor Bosco Ochiena, fundador de la Orden de los Salesianos? Y que en 1949, un día como hoy, Eugenio María Giuseppe Giovanni Pacelli, entonces reconocido como el Papa Pío XII, anuncia el supuesto descubrimiento de la tumba de San Pedro bajo la cúpula vaticana? Y que en 1961 Estados Unidos lanza al espacio una cápsula Mercury con un chimpancé llamado Ham a bordo. Queridísimos hermanos, recuerden por favor que diariamente publicamos información valiosísima y al detalle con un gran valor cultural, como lo que hemos presentado, pero solo de manera general en las redes sociales, como es el caso de Facebook, en donde nos pueden ubicar como Joseph Benajarón, o en el caso de Twitter, como nos pueden ustedes tener enfrente como @JJ Valderrábano. Y bueno, si desean conocer más a fondo acerca de las efemérides del día, los invito a que entren a nuestro nuevo portal www.ultimaadvertencia.com, que incluso es el portal único considerado como el mejor en su género. Y bueno, si no están inscritos en alguno de estos medios, los invito a que se den de alta, ya que la información que estamos publicando, sin duda, no dejes de visitar nuestro nuevo portal www.ultimaadvertencia.com para que todos ustedes puedan disfrutar de la valiosísima información que ahí publicamos y valerse de ella como los elementos más fieles para sus investigaciones y para los estudios que están realizando. Bien, quiero comentarles que el día de hoy, en nuestra sección que se titula La imagen de la semana, presentamos a ustedes imágenes correspondientes a una representación de la menorá, misma que es semejante a las que se encontraban en el interior de la casa de nuestro Padre y que servían para alumbrar las habitaciones del interior del Sancta Sanctorum, porque la menorá junto con el Arca de la Alianza se encontraban en el Sancta Sanctorum, pero también ahí mismo se encontraban la mesa, los platos, los vasos y los cubiertos con los que nuestro amadísimo Padre, cuando descendía a la tierra, recibía las ofrendas y bueno, él se complacía comiendo en su casa en compañía y a bendición de los que ahí se encontraron. Bueno, todo este material en oro, importantísimo, pero no obstante que este es un emblema del judaísmo, se sabe, queridísimos, por manuscritos antiguos, que aquellos a los que nos hemos referido fueron robados
cínicamente por Tito Vespasiano, hijo del emperador Vespasiano. Bueno, pues este ladrón, después de masacrar al pueblo de Israel, saqueó la casa de nuestro padre, y el muy cínico es, hermanos, esto es importantísimo, el dato que estamos aportando es relevante. Por eso es que a nosotros nos ofende que el billete, la moneda italiana, ostente el Coliseo de Roma. ¿Y saben por qué? Porque es sabido por todos, y la misma Historia Universal se ha encargado de difundir esta noticia, de que el cínico de Tito Vespasiano, junto con su padre, el emperador Vespasiano, estos ladrones vendieron todas las reliquias, propiedad de nuestro padre, y con ellas, fíjense nada más, y con ellas se construyó el Coliseo de Roma. Insisto, por eso es que es ofensivo cuando una moneda que ostenta la bandera de un pueblo, ¿cómo es posible que tenga como ícono un elemento que fue construido con todo lo robado y lo saqueado en Jerusalén a la casa del Altísimo? Dato importante que ustedes, queridísimos hermanos, no deben olvidar. Y a nombre de todos nuestros queridos hermanos, todos los amadísimos hermanos que son parte de esta maravillosa familia, a nombre de todos quiero agradecer en esta ocasión a don José Manuel Ramírez, amadísimo hermano nuestro de Los Ángeles, California, quien muy amablemente tiene la gentileza de compartirnos la siguiente ilustración. En la cual se puede apreciar la representación artística del Sermón del Monte. Y a nuestro amado Maestro representado como un ser celestial. Y es que debemos recordar, queridísimos, que respecto a este punto ya hemos dejado en claro que sí, en efecto, el origen del Maestro es totalmente del cielo, y por ende Él domina la mutación. Y esto es tan cierto que cuando es el momento de la transfiguración, Él, de acuerdo a lo que dice Pedro, cambia su forma, y según lo descrito por Judas en el Evangelio de Judas Iscariote, Él mismo nos hace saber que durante la última cena Jesús estuvo ante ellos en su forma como de pequeñito. Y esto es precisamente porque el origen del Maestro no es terrenal, y lo confirmamos con lo que así quedó escrito en Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 3, que a la letra dice: no les creas a todos, mejor ponlos a prueba si son de Dios, porque muchos falsos dirigentes se siguen preparando en el mundo, y en esto conocerás la grandeza
de Dios. Todo aquel que pregone que Jesús el Cristo vino a la tierra ya hecho como ser humano, ese es de Dios. Mas todo aquel que no jure que Jesús vino a la tierra ya formado como ser humano, aquel no es de Dios. No le creas, él es un anticristo. Por tanto, Jesús descendió a la tierra con aspecto humano, pero sin perder nunca su esencia de ser un ser celestial. Muchísimas gracias también a nombre de todos los que conformamos esta maravillosa familia, a nuestro amadísimo hermano don Israel Ortega Rangel de la Ciudad de México, quien muy amablemente nos envió esta fantástica ilustración en donde podemos apreciar cómo el hombre coloca en el interior de una cápsula espacial a hombres religiosos, entendiendo que serán lanzados de la tierra, y con el mensaje que a la letra dice: es un empujón para el hombre, pero un enorme salto para la humanidad. Maravilloso. Es un pequeño empujón para el hombre, pero un enorme salto para la humanidad. Y esto, amadísimos hermanos, bueno, ¿qué nos queda, verdad? Es muy cierto, pues, si quitáramos de nuestras vidas las religiones, creceríamos en gran manera como personas, porque en verdad nos regiríamos solo por la palabra de nuestro Señor y no por las mentiras de todos estos. De igual manera, a nombre de todos los miles de amadísimos hermanos que formamos parte de esta gran familia, vaya nuestra gratitud a nuestro amadísimo hermano don Óscar Hernández de Villahermosa, Tabasco, aquí en México, quien tuvo también la gentileza de compartirnos esta impresionante noticia. Hace solo unos días, en un programa de televisión por cable en los Estados Unidos, los conocidos como predicadores de la teología de la prosperidad, Kenneth Copeland y Jesse Duplantis, defendieron el uso de aviones privados. Incluso crearon un debate sobre la cuestión de si un predicador puede o no utilizar las donaciones en efectivo para comprarse un avión. Ellos, estos dos ladrones, llegaron a la conclusión de que si no fuera así, no podrían acomodar su horario para prédicas. Uno de los argumentos que se plantearon fue que ser dueño de un jet es esencial para alcanzar a los perdidos. Y queridos hermanos, ustedes recordarán
que el Altísimo y aparte nuestro amado Maestro nos dejaron dicho que el que quiera llevar la palabra no deberá usar dos pares de sandalias ni doble abrigo. Entonces, si no debe llevar dos pares de sandalias, significa que ni siquiera un automóvil debe utilizar. Estos perros ladrones solamente se complacen a sí mismos y no recuerdan la ley de nuestro Padre, no recuerdan las enseñanzas del Maestro. Fíjense, el Dios de ellos, el que les da a ganar tanto, dejó dicho que no lleven oro ni plata, ni lleven dos pares de sandalias. Estos perros llevan, aparte de 10 pares de sandalias de piel de lagarto, también llevan limusinas y un jet privado. Si de verdad quisieran ser como Jesús, caminarían estos haraganes, caminarían y llegarían caminando hasta donde verdaderamente la palabra del Señor deba llegar. Y esto, más que debate, solamente es el ridículo, pero no el ridículo que hacen ellos, no, es el ridículo de los que siguen aportando recursos para que ellos, y ahora públicamente y de manera cínica, en la cara de todos ustedes les están diciendo que se están gastando su dinero en aviones privados. ¿Cómo la ves, güey? ¿Cómo la ves? Me lo gasto hasta en jets privados. ¿Y tú quién eres para decirme algo? Fíjense nada más. Yo no sé, hermanos, pero a esto yo le llamo cinismo, ¿sí? Y sobre todo porque nuestro amado Maestro nos dejó una serie de instrucciones precisas para precisamente no terminar cayendo en este ridículo. Y bueno, no sé ustedes, queridísimos, pero pues ya que de verdad se requiere de avión para alcanzar a los perdidos, vamos a terminar pidiendo también cooperación a todos ustedes. Qué pena, qué tristeza. Pero bueno, no olviden ustedes que toda esta información que tan amablemente todos los hermanos nos aportan es de relevante importancia, porque pues con pena se los digo, pero toda esta maravillosa información solo sirve, hermanos, para que con más vergüenza ante nuestro Padre nos demos cuenta de que cómo hemos sido estúpidos. Bien, esto es infame, porque el descaro de estos, de verdad, es infame. Es una burla. Y es una burla, hermanos, ante todos los que de verdad buscan a Dios. Bueno, no podía faltar, por tanto, a nombre de todos los amadísimos hermanos que forman parte de esta maravillosa familia, reciba nuestra gratitud nuestra amadísima hermana Yaitza Rodríguez de Cayey, Puerto Rico, quien una vez más, como semana a semana, nos hace llegar esta maravillosa reflexión en una imagen. En donde, hermanos, se puede apreciar
hacia el horizonte, el cosmos, al parecer una noche estrellada, pero con una reflexión verdadera. Mi Dios, fíjense bien, mi Dios jamás resucitó, porque Él nunca murió. En efecto, mi Dios no es Jesucristo. Mi Dios es el Padre de nuestro amado Maestro Jesús el Cristo. Y nuestro Padre, siendo Él el dueño de la vida, por tanto ser el dueño de la muerte, Él no tiene necesidad de morir. Y recuerden ustedes que el mismo Jesús dijo que Él resucitó para dar muestra a los habitantes de la tierra del poder que tienen en el reino de los cielos, que significa levantar a los muertos, ¿verdad?, a la vida. Pero cuidado, esta reflexión nos dice, mi Dios no es Jesucristo, porque mi Dios nunca resucitó. Mi Dios jamás murió. Fue mi Maestro, el bendito de nuestro Padre, el que resucitó para darnos ese testimonio maravilloso de que sí tienen ellos la tecnología para hacernos regresar después de muertos a la vida. Mucha sabiduría. Nuestro Padre jamás morirá. Nuestro Padre es eterno. Si nuestro Padre hubiera muerto, forzosamente Él dejaría de ser el eterno. Aun si muriera por breves instantes, Él no tiene necesidad. Para eso tiene sus siervos. Y para eso creó a su Hijo más amado. Fíjense bien, para darnos esa muestra del poder tan maravilloso, de la ciencia, la tecnología tan fantástica que posee nuestro Padre. Y de igual manera, no podía faltar, permítanme, queridísimos hermanos, ustedes los miles que conforman esta maravillosa familia, permítanme agradecer a nuestro amadísimo y entrañable hermano, don Julio César Ramírez Maldonado de Madrid, España, quien tuvo a bien enviarnos esta fantástica ilustración. ¿En dónde? Podemos apreciar que efectivamente es con un crucifijo, pero con cuerdas, con lo que se manipulan a los títeres, tal y como podemos apreciar una mano manipulando a un hombre que sufre. En efecto, para los que han tenido oportunidad de tener un títere manejado por cuerdas, es correcto, es con una cruz con la que se manipula a las marionetas, a los títeres, y lamentablemente no hemos sido más que eso, queridísimos hermanos. Hemos sido títeres de los grupos religiosos que hemos terminado siendo
la risa de otros. Somos marionetas en un mundo sin respuestas. Pero esto, que quede claro, que alude a un mundo religioso, un mundo donde el hombre es manipulado. Ahí no hay respuesta a nada. Y esto es tan cierto que recordarán todos ustedes que cuando preguntamos algo respecto a Dios, ellos, los líderes religiosos, nunca saben. Se concretan a responder, esos son misterios de Dios, siendo que hoy sabemos que Dios no dejó nada sin respuesta y que todo nos ha sido dicho, mas hemos sido nosotros quienes nos hemos dejado manipular por la gente con conocimientos vanos. A muchos tienen dominados de la mente. Y también nuestro amadísimo hermano don Julio César nos comparte esta otra ilustración en donde podemos ver a un hombre inclinado ante el confesionario y de la parte de atrás del mismo, donde se supone que está el sacerdote escuchando la confesión del hombre, se aprecia la cola de un demonio y la frase, yo también debo confesarte algo, hijo mío. Maravillosa. Maravillosa considerando que hoy todos sabemos que quienes forman parte de las religiones, además de ser malvados, son perversos, falsos, son anticristos y sobre todo son antidios, contrarios a todo lo que Dios ordena, a todo lo que nuestro Padre quiere. Y finalmente, vaya la gratitud de los miles de hermanos que conforman esta maravillosa familia, a don José Armando Alfonso García de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quien tan amablemente, nuestro amadísimo hermano, nos comparte este anuncio que es de la dependencia gubernamental proveedora de servicios de salud para los trabajadores de Chiapas, en donde dan a conocer lo siguiente: se le informa a todo el derechohabiente que del 12 al 16 de febrero del presente año se suspenderá el servicio de la consulta externa por la llegada de su santidad Francisco I. O sea que los que están enfermos que se frieguen. Y nuestro amadísimo hermano don José nos comenta, ¿qué? ¿Y a todos los que están enfermos los va a curar el Papa Francisco? No frieguen. Pero eso no es todo, hermanos. Dentro de 15 días, presten mucha atención, porque todo lo que va a suceder dentro de 10 días más, a partir de la cobertura, hagan un esfuerzo y no dejen de ver las noticias, porque se van a dar cuenta de cómo toda una nación, repito, toda nuestra nación mexicana, vela por dejar que incluso su prójimo muera o decaiga, con tal de ver o estar presentes ante el supuesto representante de la Iglesia Católica. ¡Qué vergüenza! Amadísimos hermanos, bueno, antes de continuar, sigamos conociendo sobre la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que nuestro Padre amadísimo
nos ordena cumplir en su santa ley y que hoy continuamos la secuencia del orden de estas. Y precisamente por ello, ahora nos toca analizar el estatuto correspondiente a la desnudez, la misma que Dios ordena en el libro de Levítico capítulo 18, versículo 12, y que a la letra dice: no verás desnuda a la hermana de tu padre, que quiere decir tu tía, porque es parienta de tu padre. Amadísimos hermanos, este precepto es importantísimo, debido a que incluso la tía no debe ser vista a su desnudez, dado que por ser parienta cercana de nuestro papá, sería incorrecto verla desnuda. Por tanto, eso de que nos bañemos con los hijos, o de que me voy a bañar, si quieres te lo baño, no debe ser, porque ahora entendemos que la desnudez es algo muy íntimo, es algo muy propio, que el bendito dice que tengamos mucha precaución en ello, que solo se comparte con aquella persona con quien hacemos vida. Pero hasta ese entonces, mientras somos jóvenes o niños, la desnudez de los adultos no debe ser vista. Y esto es muy claro, tanto que sirve para evitar el morbo de los pequeños, y entonces de esta manera pues no crezcan con una idea equivocada de las partes sexuales de los mayores, contrastantes con las de los infantes, y peor, cuando los niños ven la desnudez del hombre, ven la desnudez de la mujer, ven la desnudez de ellos. Cuidado, porque lo que Dios intenta que se lleve a cabo es alejar a los hijos del morbo. Queridísimos hermanos, el día de hoy vamos a presentar a ustedes un maravilloso programa, porque vamos a dar inicio a la primera parte del libro apócrifo titulado La historia de José el carpintero. Presten mucha atención, porque la iglesia optó porque, con el afán de descargar toda la atención de ustedes hacia la imagen de Jesús el Cristo, el mártir, observen que de cierta manera forzan la historia al desaparecer personajes como el caso de José el carpintero. No obstante que hay libros que hablan de él, como el que vamos a analizar el día de hoy, muchos prefieren quedarse ignorando este asunto. Así que sin más preámbulo, iniciemos. Hermanos, esta historia de José el carpintero, fíjense ustedes que fue conocida antiguamente solo por una redacción árabe publicada en el año 1722, según un manuscrito que procedía de Egipto. Fíjense ustedes que esta procedencia y el culto que desde antes profesaron los coptos a José hicieron pensar que dicha redacción árabe podía ser una versión de un original copto. Posteriormente, hermanos, se confirmó la existencia del texto copto contenido en unos manuscritos que se encontraban en la Biblioteca Imperial de París, pero que provenían de la Biblioteca Vaticana, de donde habían sido sustraídos. Esta narración sobre la vida y muerte de José, según el texto en el manuscrito, se entiende que ésta se desarrolla a través de una conversación de Jesús con sus apóstoles. No deja de ser interesante ver que si el resumen de la vida de José se ha hecho según los datos del protoevangelio de Santiago y los relatos canónicos,
La narración de la muerte nos aporta, hermanos, ideas originales. No hay acuerdo todavía, fíjense ustedes, sobre las relaciones que existen entre los diversos textos. No se descarta que haya habido en su origen un original griego, del que derivan muy refundidos el copto y el árabe. Incluso se habla de un original hebreo, pero este dato, fíjense ustedes que probablemente fue introducido, pero con el afán de dar más autoridad al escrito, lo mismo que el referente a su conservación en la Biblioteca de Jerusalén. El texto original, hermanos, bien puede removerse al siglo IV o V sustancialmente. El relato es ortodoxo, si bien aparecen a veces reminiscencias gnósticas que se refieren más a la expresión literaria que al contenido doctrinal. La forma literaria del apócrifo da a este el carácter de lectura litúrgica que antiguamente se leía en los monasterios coptos. La primera parte está influenciada por los apócrifos de la Natividad y el núcleo central, indudablemente lo más original, gira alrededor de la enfermedad y después la muerte de José. Esta es la historia, hermanos, de José el carpintero. Y dice así: así abandonó esta vida mortal José, que vivió 111 años. Cuando nuestro Salvador reunió a los apóstoles en el Monte de los Olivos, el relato de toda su vida fue recopilado por los apóstoles. Posteriormente fueron depositados en la Biblioteca de Jerusalén y dejaron consignado, además, que el día en que el santo anuncio se hiciera, el anciano José se separó de su cuerpo. Y esto sucedió en el día 26 de Epep. De acuerdo con el calendario copto, esto significa el mes de julio. En la paz del Señor. Amén. En otro apartado que se titula Jesús habla a sus apóstoles, dice así, presten atención. Y un día estaba nuestro buen Salvador en el Monte de los Olivos con los discípulos alrededor y se dirigió a ellos con estas palabras: oh mis queridos hermanos, hijos de mi buen Padre, a quienes Él ha escogido de entre todo el mundo, de entre todos los habitantes de este planeta. Bien saben lo que tantas veces les he repetido. Es necesario que yo sea crucificado y que conozca la muerte, que resucite de entre los muertos, que les comunique el mensaje del Evangelio para que ustedes, por su parte, lo prediquen a todo el mundo, que haga descender sobre ustedes una fortaleza de lo alto, la cual los llenará con ese poder celestial, y que ustedes finalmente prediquen a todas las gentes de esta manera. Hagan penitencia, porque vale más un vaso de agua en la vida venidera que todas las riquezas de este mundo, y vale más tan solo poner el pie
en la casa de mi padre que toda la riqueza de este mundo. Y más aún, vale más una hora de regocijo para los justos que 1000 años para los pecadores, en los que han de llorar y lamentarse sin que nadie preste atención ni consuelo a sus gemidos. Cuando, pues, les llegue a ustedes, mis distinguidos miembros, la hora de marchar, prediquen que mi Padre exigirá cuentas con balanza justa y equilibrada, y que los examinará hasta de una palabra inútil que hayan dicho. Así como nadie puede escapar de la mano de la muerte, bueno, de la misma manera ninguno puede sustraerse a sus propios actos, sean buenos o sean malos. Además, les he dicho muchas veces, y se los repito ahora, que ningún fuerte podrá salvarse por su propia fortaleza, y ningún rico por lo cuantioso de sus riquezas. Y ahora escuchen que les voy a narrar la vida de José, el bendito anciano carpintero. Y tenemos el apartado que se titula Viudez de José. Y dice así: había un hombre llamado José, oriundo de Betlehem, esa villa judía que es la ciudad del rey David. Estaba muy impuesto en la sabiduría y en su oficio de carpintero. Bueno, pues este hombre José se unió en matrimonio a una mujer que le dio hijos e hijas, 4 varones y 2 mujeres, cuyos nombres eran Judas, Josetos, Santiago y Simón. Sus hijas se llamaban Licia y Lidia. Y murió la esposa de José, como está determinado que suceda a todo hombre, dejando a su hijo Santiago, a un niño de muy corta edad. José era un varón justo, siempre alababa a Dios en todos sus trabajos. Acostumbraba salir forastero con frecuencia para ejercer el oficio de carpintero en compañía de 2 de sus hijos, ya que vivía del trabajo de sus manos, en conformidad con lo dispuesto en la ley de Moisés. Este varón justo de quien estoy hablando es José. Con quien se desposó en calidad de consorte una mujer de nombre María. Ahora, hermanos, vamos a entrar al apartado que se titula María en el templo. Mientras José permanecía en su viudez, María, por su parte, la buena y bendita entre las mujeres, vivía en la casa de Dios, sirviendo a Dios en toda santidad, y tenía ya cumplidos los 12 años. Había pasado sus 3 primeros años en la casa de sus padres, y los 9 restantes en la casa del Señor. Y al ver los sacerdotes que la doncella llevaba una vida ascética y penetrada del temor de Dios, bueno, pues hablaron entre sí y dijeron: busquemos un hombre de bien y desposémosla con él hasta que llegue el momento de su matrimonio, no sea que por descuido le venga en el templo el período de su purificación e incurramos en un grave pecado. Entramos entonces, hermanos, al apartado importantísimo que se titula Desposorios de María y José. Entonces convocaron a la tribu de Judá y tomaron de ella 12 familias, o sea, 12 padres de familias, 12 hombres. Fíjense bien, en correspondencia
con el nombre o número de las 12 tribus. La suerte recayó sobre el buen nombre de José. Dijeron entonces los sacerdotes a María: vete con José y estate sumisa a él hasta que llegue la hora de celebrar tu matrimonio. Entonces José llevó a María y ella encontró al pequeño Santiago en la triste condición de huérfano y le prodigió caricias y también cuidados. Esta fue la razón por que a María se le llamó la madre de Santiago. Cuando pues José la hubo acomodado en su casa, partió para aquel sitio en donde ejercía su oficio de carpintero, y María vivió 2 años en su casa hasta que llegó el momento feliz. Hasta ahí. Ahora tenemos el apartado que se titula Lo que vio José, y dice así: mas durante la noche sucedió que de pronto, que significa de la nada, por mandamiento de mi padre, se le apareció en una visión el santo de mi Señor, llamado Gabriel, el varón de la alegría, y le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en admitir en tu compañía a María tu esposa. Has de saber que él has de saber que el que ha de venir es fruto, es un fruto creado en la fortaleza, o sea, en el reino celestial. José, le dijo Gabriel, José, hijo de David, no tengas reparo en admitir contigo a María, que será tu esposa. Debes saber que el que está por venir es fruto de la fortaleza celestial. Este recibirá un niño, a quien tú pondrás por nombre Jesús. Él apacentará los pueblos con un cayado de hierro. Y el varón desapareció. Y José, levantándose, cumplió lo que se le había ordenado, admitiendo a María consigo. Pasamos ahora al apartado que lleva por título Viaje a Betlehem. Muchos los conocen como Belén. No, correctamente dicho es Betlehem. ¿Y qué significa? Bet, casa, lehem, pan, casa de pan. Y en esto salió un edicto del emperador Augusto, presten atención, para que todos fueran a empadronarse. Repito, salió un edicto del emperador Augusto ordenando que todos fueran a empadronarse, cada uno según el lugar de origen. Entonces José se puso en camino y llevó a María a su ciudad de Betlehem. Y como ya se acercaba el momento, él consignó su nombre por medio del escriba de la siguiente manera: José, hijo de David, María su esposa y su hijo Jesús, de la tribu de Judá. Y María me recibió en el mundo al regreso de Betlehem. Fíjense bien, todo esto se lo está narrando Jesús a sus apóstoles.
¿eh? Y María me recibió en el mundo al regreso de Betlehem, muy cerca de la tumba de Raquel, esposa del patriarca Jacob, madre de José y de Benjamín. Ahora bien, entremos al apartado que lleva por título La huida a Egipto. Dice así: Satanás le dijo a Herodes el Grande, padre de Arquelao, el que hizo decapitar a Juan, y así él me buscó para quitarme la vida, porque él pensaba en mi reino. Él pensaba que mi reino era de este mundo. Mi padre manifestó esto a José, pero en una visión, quien se dio a la huida inmediatamente, llevándome consigo a mí y a María, no dice a mi mamá, en cuyos brazos iba yo reclinando. Nos acompañaba también Salomé. Bajamos pues a Egipto y permanecimos allí un año, hasta que el cuerpo de Herodes vino a ser pasto de los gusanos y murió, como justo castigo por la sangre de los inocentes, que él había derramado y de la que ya ni él mismo se acordaba. Ahora, entramos al apartado que lleva por título La vuelta a Galilea. Cuando aquel inicuo Herodes dejó de existir, regresamos nosotros a Israel y nos fuimos a vivir a una villa de Galilea que lleva por nombre Nazaret. Y José seguía ejerciendo el oficio de carpintero, gracias a cuyo trabajo la familia vivió. Jamás se puede vivir que él comiera de su pan de balde. Jamás se puede vivir. Jamás puede decir. Perdón, jamás se puede decir que él comiera de su pan de balde, sino que se comportaba de conformidad por lo escrito en la ley de Moisés. Vamos al apartado que se titula Ancianidad de José. Y después de tanto tiempo su cuerpo no estaba achacoso, ni tenía delicada la vista, ni había un solo diente estropeado en su boca. Nunca le faltó la cordura y la prudencia, y conservó siempre intacto su sano juicio, aún siendo ya un venerable anciano de 111 años. Entramos al apartado que lleva por título Obediencia de Jesús. Sus dos hijos mayores de José, quienes eran Josetos y Simón, contrajeron matrimonio y se fueron a vivir a sus hogares. Asimismo, sus dos hijas se casaron, como es natural entre los hombres, y José quedó solo con su pequeño hijo Santiago. Yo, por mi parte, desde que fui recibido por María, le estuve siempre sumiso como un niño y ejecuté lo que es natural entre los hombres, excepto el pecado. Obedecía a María y a José en todo lo que me indicaban, sin que jamás se me permitiera replicarles una palabra, sino que les mostraba siempre un gran cariño. Cuidado, hermanos, porque aquí Jesús
confiesa que no era su madre y que por ese simple hecho él la trataba con un respeto muy especial y con un poco de cariño. Bien. Luego tenemos el apartado que se titula, hermanos, cara a la muerte. Dice, mas llegó a José la hora de abandonar este mundo, que es la suerte de todo hombre mortal, cuando su cuerpo enfermó. Entonces vino un varón celestial a darle la noticia, diciendo, tu muerte tendrá lugar este año. Y sintiendo él en su alma llena de tribulación, bueno, hizo un viaje a Jerusalén, entró en la casa de Dios, se humilló ante el altar y oró de esta manera. Entramos al apartado que se titula La plegaria de José. Preste mucha atención, es hermosa, y dice así: oh Dios Padre de toda misericordia y Dios de toda carne, Señor de mi vida, de mi cuerpo y de mi espíritu, si es que se han cumplido ya los días de vida que me has dado en ver este mundo, te ruego, Señor Dios, que envíes al varón Miguel para que esté a mi lado hasta que mi desdichada alma salga del cuerpo sin dolor ni turbación, porque la muerte es para todos causa de dolor y turbación, ya se trate de un hombre, de un animal doméstico o salvaje, o bien de un gusano o de un pájaro. Es una palabra y simplemente se dice doloroso. Doloroso para toda criatura que vive bajo el cielo y que alimenta y se da a sí mismo un soplo de vida, el tener que aguantar el trance de ver su vida separada de su cuerpo. Estamos hablando de la muerte. Ahora, pues, Padre mío, haz que tu varón esté al lado de mi vida y de mi cuerpo, para que esta recíproca separación se consuma sin dolor. No permitas que aquel varón que me fue dado el día en que salí de tus manos vuelva hacia mí airado su rostro a lo largo de este camino que emprendo hasta ti, sino que se muestre más bien amable y pacífico. No permitas que aquellos cuya faz demuda dificulte mi marcha hacia ti. No consientas que mi vida caiga en manos del cancerbero, y no me confundas en tu tribunal formidable. No permitas que las olas de este río de fuego en que han de ser acrisoladas todas las vidas, todas las almas, antes de ver la maravillosa gloria de tu carruaje, se vuelvan furiosas contra mí. Oh Dios, que juzgas a todos en verdad y en justicia, ojalá que tu misericordia me sirva ahora de consuelo, ya que tú eres la fuente de todos los bienes y a ti se debe toda gloria por eternidad de eternidades. Amén. Ahora vamos a pasar al apartado que se titula Enfermedades de José. Y sucedió que, al volver a su domicilio habitual de Nazaret,
se vio atacado por la enfermedad que había de llevarle al sepulcro. Esta se presentó más alarmante que en ninguna otra ocasión de su vida desde el día en que nació. He aquí resumida la vida de José. Al llegar a los 40, contrajo matrimonio, en el que vivió otros 49. Después que murió su mujer, pasó un año solo. María pasó luego 2 años en su casa, después de que los sacerdotes se la confiaron con estas palabras: guárdala hasta el tiempo en que se celebre su matrimonio. Al comenzar el 3er año de su permanencia allí, tenía a la sazón 15 años de edad. Me recibió en el mundo de un modo misterioso que nadie entre toda la creación pudo conocer, a excepción de mi Padre y de su carruaje celestial, quienes forman una eternidad. Queridísimos, fuimos de acuerdo a cómo marca el libro, apartado por apartado, y bueno, es aquí donde concluye. Pero observen ustedes que nos habla de una María que le fue dicho que iba a recibir a un niño, cómo lo iba a llamar, etcétera. Nos habla de un José que bueno, realmente llegó a María, pero después de enterarse que iban a cuidar al niño, su comportamiento fue intachable de este hombre. Y antes de despedirnos, quiero hacer una reflexión con ustedes, queridísimos. ¿Cómo es posible que a María se le haya enaltecido de tal manera que ya no la bajaron de las nubes? Y José, que era el que mantenía la casa en donde María cuidaba al niño, se haya desaparecido por completo de la historia, y hoy nos demos cuenta a través de libros que la iglesia etiquetó como falsos, nos estemos dando cuenta de que siempre estuvo al pendiente del muchacho. Hermanos, antes de despedirnos, por favor, quiero enviar 2 afectuosos saludos. Uno a la queridísima licenciada Varela, que tan gentilmente nos hace el favor de vernos en todos nuestros programas. Licenciada, muchísimas gracias. Es usted el elemento del que Dios se vale para bendecirnos en cuestiones que usted perfectamente domina. Licenciada, muchísimas gracias. Hermanos, una buena mujer. Licenciada, ¿su nombre, hijo? Licenciada, tengo datos, la licenciada Varela, de aquí de Puebla, en México. Un afectuoso saludo hasta la ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos, a nuestra queridísima hermana doña Ena Zenaida García, quien tan amablemente, de manera última, se integró a la red de Facebook y que semana a semana, bueno, pues sigue nuestros programas. No me queda más que decirle, queridísima hermana, muchas gracias, porque el que usted deposite, como todos nuestros hermanos, su confianza en esta basura que soy su servidor, no me queda más que expresarle mi gratitud, pero el bendito sabe, queridísima hermana, que el hecho de que usted esté hoy atenta a todas las cosas del Altísimo, hermana, es porque nuestro Padre a usted la ha llamado. Porque al igual que la licenciada Varela, curiosamente, cuando queremos saber la verdad, de manera maravillosa,
aparecemos nosotros en sus pantallas. Muchísimas gracias. Hermana, no le estoy diciendo yo tengo la verdad absoluta, pero las cosas caen por su propio peso. Y la bendición que tenemos, hermana, es, y queridísima hermana Varela también, la bendición tan grande que nos ha dado nuestro Padre es que no solamente les estamos diciendo nos han mentido, sino que estamos dando la cita precisa, estamos aportando las evidencias de que nos mintieron, nos engañaron, y que para regresar al camino correcto no hay que pagar ni un centavo, hermana. Por tanto, muchas gracias porque depositan su confianza en una basura como soy su servidor. Por eso le ruego al bendito, a nuestro amadísimo Padre, que el día de su llegada se acuerde de ustedes, de sus hijos, de sus chiquitos, para que cuando a ustedes los llame, sus hijos ya estén sentados en el regazo de nuestro Padre. Muchísimas gracias, queridísima hermana Ena García. Y bueno, queridísimos hermanos, por último, quiero que sepan que mañana lunes a las 22 horas tiempo de Los Ángeles, California, y 24 horas 12 de la noche tiempo del centro de México, tenemos una vez más una entrevista con nuestra queridísima Mayra Berenice, que bueno, estoy muy agradecido con ella, con el dueño de la estación de radio, con nuestro queridísimo Pepe, ¿verdad? Javier Martínez, Javi Martínez, gran amigo también de mi entrañable hermano Jaime Maussan, porque de pronto nos han dado una exigencia todos los lunes, cosa que no tenemos nosotros manera de cómo agradecerles. Y aunque ha habido algunos temas que a ellos les han parecido un poco espinosos, bueno, pues en algunos otros se han dado el ánimo y los han publicado. Muchísimas gracias, Mayra Berenice. Vaya mi saludo hasta Los Ángeles, California. Y bueno, no se olviden www.joseradio.com. Y bueno, un saludo para nuestro queridísimo hermano Gallo 99. Oye, las escrituras dicen que debemos recibir a nuestros exterminadores. ¿Cómo debe hacerse esto? Bueno, Gallo 99. Cuando ellos empiecen a llegar a la tierra, la gente se va a espantar, va a correr despavorida, se van a armar, van a empezar a agredirlos. Por tanto, nosotros, cuando salgamos a recibir a los exterminadores, cuando veamos que se está llenando el cielo de objetos, lo más correcto que debemos hacer es, recuerden, inmediatamente vestirnos de blanco si es posible y vitorearlos, darles la bienvenida, si es posible tener un poco de rápido, panásimo, etcétera, etcétera. Velar por recibir a los exterminadores, que dice nuestro Padre, y yo te juro que si sales a recibirlos, tu vida te la dejaré como ganancia. Y también nuestro amadísimo hermano Gallo 99 dice, oye, no puedo usar talid porque no estoy circuncidado, no puedo usar kifi porque no soy musulmán. ¿Es correcto en la ley usar gorra como una gorra de béisbol? Bueno, querido Gallo 99, yo creo que si hay para comprar una gorra, juntando unos centavitos, y si no, cuente con nosotros, pues así, si alcanza para circuncidarse. Y
déjeme decirle que no se necesita ser árabe, ni se necesita ser judío para amar a Dios. No se necesita hablar hebreo o hablar árabe para entender a un pueblo. Así es que yo pienso, queridísimo Gallo, que así como nuestros abuelos, usted recordará cuando la familia le pasa las fotografías, que los abuelos o los bisabuelos usaban sombrero, muy elegantes, con el saco, la corbata, el traje y su sombrero. Bueno, aún al día de hoy, fíjese usted que hay mujeres ya de edad que todavía usan el rebozo o la chalina o el chal para cubrirse su cabeza. Entonces, el respeto que se tenía por el Señor, la modernidad lo ha eximido de ella. Más, el hecho de que nosotros seamos parte de esta modernidad no significa, ¿sí?, esconder nuestro origen o, por pena, dejar de cubrirnos. Creo, queridísimo Gallo, que el talit sí lo puede usted utilizar, y si no tiene usted talit, pues oiga, tome usted una toalla, ¿verdad? Una sábana, lo que usted tenga en la mano, cúbrase su cabeza y entre en oración, porque no debe usted olvidar que el talit es para el manto de oración. Así es que yo le sugiero que si lo hace usted por respeto a Dios, bueno, podríamos usar una gorra, pero ¿qué será? Pues quizá por 2 meses, 3 meses, mientras usted, querido Gallo, se circuncida, que conste que es una ordenanza en la ley de nuestro Padre. Circuncida tu prepucio y sólo así pasarás a formar parte de mi pueblo. Porque bueno, el conocer la ley, acuérdese usted lo que dice la Escritura, conocer la ley no nos salva de nada, pero el cumplirla sí tenemos acceso a la salvación. Queridísimos hermanos, a todos aquellos que deseen entrar en contacto con su servidor, lo pueden hacer por medio de las redes sociales, o en el caso de Skype, tenemos a J. Valderrábano 90. Quiero comentarles, queridísimos, que este martes pasado ofrezco 1000 disculpas a los hermanos de Asia, del Medio Oriente, de África, de Oceanía, porque no pudimos estar, pero tomamos la exigencia de las personas que nos van a proporcionar este próximo miércoles y jueves, nos van a proporcionar ya el nuevo equipo alta tecnología para ya la próxima semana no estar desfasados en cuanto a audio y video. Se acabó. Tenemos contratado ya el más veloz internet, y además próximo miércoles no tendremos oportunidad de estar disponibles porque tenemos la imperiosa necesidad de salir ya a recoger a la ciudad de Guadalajara este equipo, sobre todo porque nos están haciendo el favor, nos está llegando por barco a ¿cómo se llama? Manzanillo, y estamos recogiendo nosotros en Guadalajara.
Así es que ofrezco mil disculpas. Y fíjense ustedes que dentro de los negocios que nosotros aquí en la casa de ustedes Dios nos bendice teniendo, bueno, estamos por sacar unos atriles preciosos, acabados en pewter, lindísimos. Bueno, entonces aquí en Puebla no hay una fundidora para fundir el pewter, y la única que hay pues no es de la calidad que nosotros queremos, porque queremos plata con aluminio, que es la mezcla. Así es que tenemos que estar viajando los martes. Su servidor, mi hijo, es muy probable que este martes puede estar con ustedes, para los hermanos de mediodía, pero tenemos que viajar a una población muy cercana que se llama Zacatlán, Puebla, en donde hay una fundidora muy grande, preciosa. Un saludo también a nuestro querido don Paco Gómez, dueño de la fundidora, y nos va a hacer está haciendo unos trabajos bellísimos en fundición para decorar nuestros atriles. El atril es aquel en donde se pone bueno, vamos a tener que usar también un atril, ¿no? Próximamente, para como lo hacíamos en nuestros primeros programas. Así es que les ofrezco una disculpa, todo es por mejorar, y bueno, el Altísimo nos ha dado la oportunidad de hacer lo correcto, que quiere decir trabajar, vivir de nuestro trabajo, ser los mejores en lo que nosotros llevamos a cabo, para que esa bendición que Dios nos da con el fruto de nuestras manos, bueno, sirva para llegar hasta donde todos ustedes están, y sin que ustedes tengan que asumir ningún solo gasto, bueno, les podamos pasar, como ha sucedido, videos, música, información, grabaciones, etcétera, lo cual hacemos con muchísimo, de verdad, gusto. Hermanos, fíjense que por hoy es todo, pero, ¿saben? No queremos despedirnos sin dejarles a ustedes este maravilloso proverbio judío que a la letra dice, fíjense bien, si alguien se arrepiente, no le recuerdes ni le reproches sus anteriores acciones. Y es que aquellos de nosotros que sabemos lo que es verdaderamente arrepentirse, sabemos y de sobra que aún reconociendo nuestras malas acciones y estando conscientes del mal que hayamos hecho, no dejamos de cargar con el recuerdo de ellas. Por eso, hermanos, no debemos reprochar nada a aquel que ante el Altísimo ya se ha arrepentido de alguna o de algunas de sus acciones. Pues recuerden que no somos jueces, y por ende no somos dignos ni siquiera de opinar respecto a las faltas de nuestros prójimos. Así es que muchísimas gracias y hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.